vosotros que fue escrita la Biblia? Ahí dándole vuelta y hombre. Yo creo que es para conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque es Dios el que habla. Por lo tanto, el propósito de quien se pone aquí, de quien tiene que predicar, es exponer las verdades espirituales que vienen en la Biblia, la voluntad de Dios, como Jesús pidió en aquella oración que nos sirvió de ejemplo: hágase tu voluntad, así como en los cielos, también aquí en la tierra. La predicación debe estar siempre enfocada a la lealtad a la palabra de Dios, para hacer conocer la voluntad de Dios y no para satisfacer los oídos de quien escucha. Porque si algo tiene Dios en su soberanía, es la capacidad de decir a las personas, a cada uno de sus criaturas o a cada uno de sus hijos: lo que estás haciendo está bien o lo que estás haciendo está mal. Pero claro, esa exposición de la palabra de Dios debe de realizarse con claridad. No podemos estar cogiendo versículos de aquí y de allá, tal y cual, luego mezclarlos un poquito todos y luego resulta que es lo mismo que ver un episodio de una serie de 50 capítulos y ver solo uno. No te enteras ni de lo que ha pasado antes ni de lo que va a pasar después. Es decir, tiene que tener un propósito en su mensaje, que esté bien argumentado y que se llegue a una conclusión, que uno tenga claro qué es lo que Dios quiere que yo entienda y qué es lo que Dios espera que yo haga. Si no, pues sería, pues bueno, como estar escuchando predicaciones así, ¿no? Contando historias, donde dan muchas vueltas, pero luego no te llevan a ningún sitio. ¿Por qué te hablo de la importancia de la predicación? Porque mira, la predicación no está para satisfacerte a ti lo que tú quieras escuchar, sino para transmitir la voluntad de Dios. Teniendo eso claro, no se debe ni se puede utilizar para acusar, ni señalar, ni condenar a las personas, pero sí las condenas. Jesús mismo dijo: yo no he venido a condenar el mundo, yo he venido a salvarlo. La predicación tiene ese propósito: salvarte a ti, salvarte, entre otras cosas, de tus propios errores. Y como la predicación tiene que tener muy claro el tema que tú quieres tener y el que quieres desarrollar y la conclusión que quieres llegar, yo ya te voy a decir que lo que quiero es hablarte de la inmadurez. Y vamos a leer, quiero que me acompañen en 1 Corintios 13:11, donde Pablo decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Fíjate que ya Pablo nos está dando aquí unas pautas que nos pueden servir como los distintos argumentos o puntos que debemos de tener claros para poder llegar a una conclusión que sea buena, positiva, que nos haga cambiar. Entender que madurar es un proceso, que todos nacemos siendo niños, pero todos estamos llamados a ser adultos. En segundo lugar, que los niños tienen una manera de comportarse y los adultos deberían de tener otra manera de comportarse. Y quizás habría que pensar cuáles son esas actitudes infantiles que deberíamos de ir dejando.
Y en tercer lugar, comentarte, ya más someramente, qué podemos hacer para madurar. Entonces, volviendo a ese primer punto, ese proceso, que además debe ser un proceso natural de madurar. Vosotros imaginaos que tuvierais un hijo que van pasando las semanas, que van pasando los meses, que fueran pasando los años y que el niño no hablara, o que no andara, o que no se le estuviese desarrollando los distintos órganos. A ti te preocuparía, ¿verdad? Tú entenderías que esa situación es una situación anómala. No podríamos decir, no, es que cada uno es como es. No, lo entenderíamos como un problema. Y aquí hay muchos padres. Cuando digo padre, se entiende, ¿verdad?, que es madre y padre. Aquí hay muchos padres. Y si vemos que nuestro hijo no se está desarrollando bien, pondríamos todos los medios para poder subsanar ese problema. Ese crecimiento, desde luego, debe de ser tanto a nivel biológico, es decir, físico. Antes has leído un versículo donde lo dice muy bien. Y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Es decir, podríamos entender también, y tenemos que tenerlo presente, que el crecimiento de niño a adulto es biológico, pero también tiene que ver con tu alma, con tu carácter, con tu forma de ser, y lógicamente también en lo espiritual. Quizás Pablo aquí estaba utilizando más el sentido espiritual, pero nosotros entendemos que las tres son importantes y que van más o menos unidas de la mano. Aunque parece ser que solamente nos preocupa más lo que vemos, la cuestión biológica. Que luego también diríamos, bueno, es que mi hijo parece que tiene dificultad en aprender. Mi hijo no, ¿por qué no habla si tiene ya más de un año? Y si tuviera 2 o 3, más nos preocuparíamos, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Pero ¿y en lo espiritual? También somos conscientes que tenemos que tener un desarrollo espiritual natural, saludable, que implica desde niño a ser adulto. Hay un ejemplo de una familia que entendió que a su hijo le pasaba algo. Veía que el niño pasaba los meses, los años, y que el niño tenía una dificultad para crecer. No crecía al mismo ritmo que los otros niños de la misma edad. Fueron al médico, lógicamente. ¿Dónde vas a ir? ¿Verdad? Al especialista. Fueron al médico, le detectaron que su cuerpo no desarrollaba las hormonas del crecimiento de la forma adecuada, y entonces le recetaron, o le tuvieron que recetar esas hormonas del crecimiento. Pero en su país, en Argentina, no tenían acceso a esas hormonas. Y tuvieron la oportunidad de venir a España para poder pagarle el tratamiento. Ese tratamiento se lo pagó el Fútbol Club Barcelona, y ese niño se llamaba Messi. Si los padres no hubiesen detectado ese problema en su hijo, no lo hubieran diagnosticado correctamente qué es lo que le pasaba, no se hubieran ocupado de su problema. Y gracias a que se ocuparon de su problema, que escucharon la oferta de Barcelona, pues trae al niño que va a crecer aquí en la Masía, nosotros le vamos a pagar todo el tratamiento, y a pesar de que Messi, aún así, no es muy alto, es más bajo que yo incluso, pero se ha convertido en el mejor futbolista de la historia, para entender, cada uno tendrá sus criterios. Pero porque se le detectó ese problema y se subsanó. ¿Entiendes ya que es importante que nosotros no pasemos por alto
cuando no se produce un crecimiento normal en nuestras vidas. Y tampoco cuando ese crecimiento no se da en la Iglesia. Porque al fin y al cabo la Iglesia es la suma de todos los que lo componen. Si todos fuéramos niños, pues esto sería una iglesia de niños. Dicho de otra manera, si no hemos alcanzado la madurez, no esperemos ser una iglesia madura. ¿En qué estado estaremos cada uno? Pues eso ya tienes que pensarlo tú y ponerte de forma sincera y franca delante de Dios y darte cuenta cuál es tu nivel de madurez. Pero entendamos que es un proceso de abandonar, como dijo Pablo, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y juzgaba o razonaba como un niño. Pero ahora que ya no lo soy, eso lo dejé atrás y ahora soy un hombre, es decir, un adulto. Por lo tanto, mi forma de hablar, mi forma de pensar y mi forma de razonar es la de una persona adulta. Vamos a leer, te acompaño, que leamos juntos en Hebreos, capítulo 5, los versículos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Era un problema que era mucho por lo que hablar, mucho que explicar, y por lo tanto yo hoy aquí no te lo voy a poder decir tampoco todo. Pero había un problema a las personas a las que iba dirigida esta carta. Tenían un problema, es que eran tardos para oír, lentos para darse cuenta de que tienen un problema. Que no esperes a que el niño tenga 30 años para darte cuenta de que el niño no ha crecido. Que las cosas hay que cogerlas a tiempo, ¿verdad? Dicen que gran parte del éxito de la recuperación de una enfermedad es cogerla a tiempo, ¿verdad? Lo habéis escuchado muchas veces esta frase. Si se ataja a tiempo, pero si se te cangrena el dedo gordo del pie y tú lo vas dejando, la cangrena va subiendo. Y cuando llegue ya a cierto nivel, ya ahí no vale cortar ni el dedo, ni la rodilla, ni el pie entero, porque ya está condenado a morir. Las cosas hay que cogerlas a tiempo, pero los receptores de este aviso eran tardos para oír. No querían tomarse en serio este problema. ¿Y el problema cuál era? Pues mira, aquí te dice que había claramente un trastorno en el crecimiento de la iglesia. De esta iglesia, pone una carta escrita a los hebreos. Y consistía en que dice, todavía tenéis necesidad de que os explique las cosas más básicas de la palabra de Dios. Todavía tenéis necesidad de eso porque sois unos niños. Y como sois niños solo bebéis leche y no sois capaces de digerir alimento sólido. Y por lo tanto eso ha traído como consecuencia de que sois unos inexpertos en la palabra de Dios
de que no soy capaz de digerir algo medianamente complicado. Es como ponerle a un niño de 1 año un problema de matemáticas, ¿no? ¿Cuánto tardaría un tren desde Madrid a Barcelona si va a tal velocidad y hace una parada de 1 hora? Tú dile a un niño que te resuelva ese problema. Es relativamente sencillo, ¿verdad? Para el que tiene un poco de entendimiento, pero para un niño pequeño es imposible. Todo lo más que te dice, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Verdad? Es lo que pregunta el niño, ¿cuándo vamos a llegar? Pues era mi experto, mientras que él decía que sí, los que tenían por el uso los sentidos ejercitados, estos eran capaces, como adultos, de discernir el alimento sólido y sobre todo de discernir, es decir, saber razonar y juzgar lo que está bien de lo que está mal. Segundo punto. Debería de ser un crecimiento natural. Y si no se produce, deberíamos de entenderlo como una anomalía, como un problema, como algo que tenemos que solucionar. Para detectar si realmente hay infantilismo en nosotros, veamos los síntomas. Veamos en qué consiste. Bueno, el infantilismo ya le hemos estado diciendo que es un retraso o un estancamiento en el desarrollo natural. Es decir, que si tú no avanzas conforme a la edad biológica que tienes, pues se entiende que algo no está funcionando dentro de ti. En el sentido espiritual es que es lo mismo. No puede ser que tú lleves 2 años convertido, o que lleves 5, o que lleves 10, o que lleves 20, y que el de 20 todavía hay que explicarle el ABC del Evangelio, porque no lo sabe. Entenderíamos que eso es infantilismo. Mira, una de las cosas que tiene, lo que se nota, según lo que acabamos de leer en hebreo, es la incapacidad de digerir que tienen los niños del alimento sólido. Mamás, ¿no recordáis cuando decía mi hijo cuántos meses tiene? Ah, no, pues de momento solo leche, ¿verdad? Bueno, a partir ya de eso ya hay que ir metiéndole un poquito de sólido, bueno, con papilla, mezclado, potito, ¿no? Luego ya tal cual, es decir, hay que ir haciendo al estómago, ¿verdad? A su desarrollo natural. Pero claro, si tu niño un día te dice, ¿qué quieres de comer? Potito. Y mañana, potito. Y pasado, potito. Y el niño resulta que tiene 20 años, dice, aquí hay algo que está mal. ¿O no? Yo conocí a uno que solamente comía patatas fritas todos los días. Luego ya por lo visto no le tuvo más remedio, pero vamos, ya ha pasado de los 80 años, o cuando empezó a comer otras cosas. A que es absurdo, ¿verdad? Los niños tienen un problema, que no son capaces de digerir cualquier tipo de alimento. Pero sí debemos entender que esa dieta debe de ser rica y variada y que debe de ir aumentando, creciendo, conociendo, ¿verdad?, sabores, texturas y demás, porque eso es lo sano y lo equilibrado. ¿Sabéis qué pasó cuando los finales de la Segunda Guerra Mundial, ya en el año 1945, se empezaron a descubrir los primeros campos de concentración y de exterminio? Y cuando llegaron los aliados, pues a los que se encontraron vivos, diciendo, ¿qué vamos a hacerle? Pues darles de comer, pobrecitos. Pero los que entendían realmente le dijeron, cuidado, porque como le debemos de comer ahora tanto como hambre tienen, los podemos matar. Porque llevaban tanto tiempo sin alimentarse bien, que si comían una comida, digamos, completa, sabrosa, jugosa, con mucho, ¿verdad?, con cuerpo, un puché, le decíamos nosotros, un puché, podían matarlo.
Y entonces tuvieron que ir acostumbrándole poco a poco, primero con suero, con papillas, tal y cual, hasta que pudieron recuperar eso. Creedme que en el sentido espiritual también pasa. ¿Sabéis por qué? Porque sin darnos cuenta en las iglesias estamos acostumbrados a que, para que le guste a todo el mundo, para que no haya problemas, para que nadie se sienta aludido, para que nadie se sienta ofendido, recurrimos solamente a papilla, a la comida muy bien trituradita, sin tropezones, para que nadie diga, y sin huesos, sin espinas y sin hilitos, sin pelucitas. ¿Y qué hacemos o qué conseguimos cuando a la iglesia se le da solamente eso? Condenarla al infantilismo, a un desarrollo desajustado, desequilibrado, que no puede dar personas sanas y fuertes y adultas. Y tampoco es plan de decir, bueno, para que le guste a todos, y ahora que se lleva mucho el plan vegetariano, pues venga, todo, vamos a hacer nada más que ensalada. Ensalada, venga, ensalada. ¿Para qué vamos a no? Carne no comamos carne ni pescado, solamente ensalada. Que eso es sano y le gusta a todo el mundo, o como en los hospitales. No le vamos a echar sal para no perjudicar a nadie. Para no perjudicar a nadie, o a lo mejor perjudicarías a uno, a dos, a los demás. Te le estás quitando las ganas de vivir. A una comida sin sal, por favor. Pero es que no se convierten muchas veces las predicaciones en eso. Estás siempre repitiendo cosas inconcretas, inconclusas, como tirar estrellitas al aire, que es lo mismo que se enciende, se apaga. Como comerse una bola de algodón dulce, la sabéis, ¿no? La habéis comido seguro, casi seguro todo, ¿verdad? Una bola así, el pan, que bien, todo esto, así para mí. Luego eso lo reduce, ¿y qué es? Si es una cucharadita de azúcar. Que eso no te quita el hambre. Y además te puede producir muchos problemas de salud, si solo comes eso. Hermanos, tenemos que darnos cuenta, para detectar el infantilismo, con qué me estoy alimentando yo o qué me están dando de comer. ¿Con qué? ¿Tengo yo una dieta rica y variada? ¿Me quedo solamente con la bolsita del Dorito? ¿Con eso me estoy alimentando yo mi vida espiritual? ¿A bolsas de patata con sabor a jamón? Mira, las cosas de niños, y te las voy a decir un poco así muy rápido para no pararme mucho, pero lo primero que aprenden los niños, pues que ya vienen los genes, que el que no llora no mama. Pues no es verdad. El que no llora no mama. Bueno, es una manera de supervivencia. Es normal, es sano. Si el niño tiene hambre, llora, y la madre, pues entonces está atenta, pues para darle tanto el pecho, o si ya está con los biberones, pues con biberones, y a lo mejor también lo puede hacer el padre, ¿vale? Para que no se ofenda. Pero si no llora, no. Pero es que luego, pues claro, el niño no tiene control todavía. Y se hace pipí, caquita encima. Y cuando eso le cuece, pues ¿qué es lo que hace? Llorar. ¿Para qué? Pues para decirle a la mamá o al papá, cámbiame el pañal porque así me estoy incómodo. Y cuando tiene un dolor, pues lo mismo, ¿verdad? Qué frustración más grande cuando un padre ve a su hijo llorando y dice, tiene que tener un dolor, pero no sé el qué. No sé el qué, ¿verdad? Eso es normal que suceda cuando uno es pequeño. Lo malo es que ya hayan pasado 10 años y que el niño siga llorando cada vez que quiera algo. Que no sea capaz de expresarse
ni decir qué es lo que le pasa, sino nada más que a base de llanto y de rabieta. Porque entonces ya no es una cuestión de algo positivo para la supervivencia del niño, sino es que el niño ya no ha crecido. ¿Cuántos en la iglesia no paran de estar llorando continuamente, reclamando que se les dé de comer, que le limpien de sus propios errores y que les sanen las heridas que ellos mismos se hacen? Y es natural que suceda cuando tú eres un neófito, un recién nacido espiritual, pero que siga pasando después de un año, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 40 es un problema. ¿Cuáles son las primeras palabras que aprende el niño a decir? Ahí está, hay una guerra. El padre le dice papá, papá, y claro, la mamá dice mamá, mamá. Hay algunas madres que ya son un poco más listas y le enseñan a decirle a los niños papá, papá, papá. Pero el niño, las primeras palabras que le salen de su interior, ¿sabéis cuáles son, no? Yo, esto es mío, para mí. Los niños son egoístas. De hecho hay un síndrome, el síndrome del niño rey, que se convierte en el rey de la casa y los padres y el resto son todos criados. Tú dejas a un niño y en eso se convierte. Cuidado con los niños criados con el egoísmo dentro de la iglesia. Que las rabietas no son las maneras de que tú reclamar lo que tú quieres y cuando tú quieres. Porque eso no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y por más que te enrabietes tú y que tires al suelo y pátalees, lo único que demuestra es que tú todavía estás en un estado de infantil. Te falta confianza, te falta fe, te falta visión y te faltan muchas cosas. ¿Qué les pasa a los niños? La inestabilidad emocional. Lo mismo le ponen en los dibujos animados, que están callados y riéndose, que a los 5 minutos siguientes se dan un golpe contra la mesa, en la rodilla y se ponen a llorar desesperados como si se fueran a morir. Pero es que luego viene la madre o el padre y dice, ay, ¿qué le ha pasado a mi niño? Se ha dado un golpe con la mesa. Ay, qué mala es la mesa, no le hagas daño a mi niño. Lo habéis visto, ¿verdad? ¿Qué le estás enseñando tú a tu hijo? ¿Que la culpa es de la mesa? No hay que decirle al niño que ten más cuidado con la mesa porque si te chocas te hace daño. ¿Qué hacemos muchas veces con los niños cuando salen o vienen de la calle y se han peleado? Le damos la razón sí o sí. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Como es mi hijo, yo tengo que defender a mi hijo. Hasta tal punto que ya se comen hasta los profesores. Porque el profesor no le puede decir que su hijo es un irrespetuoso en la clase. Los educadores muchas veces tienen la culpa de que los niños no crezcan. De que no asuman las responsabilidades de sus actos. Otro caso de infantilismo. De que la culpa... Bueno, tú pregúntale a 3 niños que están en un cuarto jugando y se han puesto a pintar las paredes, han roto un cristal y han roto también una silla. Pregúntale a nadie, todos han sido yo no, ha sido ese. No, yo no sigo. O si no tienen más remedio, sí lo he hecho yo, pero la culpa es de él, porque me ha empujado. En no querer asumir las consecuencias de tus propias decisiones, de tus propios actos. De estar siempre desviando la atención. Y decir, no, es que esto no es culpa mía, es que yo soy así. Pues deja de ser así. Tenemos que tener cuidado, porque esos son otros síntomas, ¿no? Síntomas también de la falta de madurez. Pues cuando te pones a reclamar todos tus derechos, pero te olvidas de todas tus obligaciones. Y sabéis que justamente una de las señales en que nosotros notamos que un niño empieza a madurar
es que empieza no solamente a pensar en lo que le corresponde, no solamente en la comida, ¿verdad? No solamente en esto, sino que empieza a preocuparse de otras cosas importantes y empieza a asumir responsabilidades. Pero ¿cuántas madres no van todavía detrás? Las madres, padres, de los hijos, ¿no? Ay, mi hijo como ha puesto el cuarto, que lo ha dejado todo, bueno, ya voy yo, ya le hago la cama, ya le hago no sé qué, y todavía el niño, ¿a qué hora quieres comer? ¿Qué es lo que quieres comer? La sociedad misma está haciendo que las personas sean niños. Pero es que a veces nosotros mismos nos alimentamos. Pregunto yo, ¿no estaremos haciendo lo mismo en la iglesia? Que lo que estamos es favoreciendo el que las personas sean muy dependientes para todo y hay que ir siempre por detrás arreglando y solucionándole todos los problemas, haciéndole la cama, lavándole la ropa sucia, devolviéndose la planchada y dándole de comer cuando ellos quieren, no cuando les toca. Y no lo que hay para comer ese día, sino lo que ellos te han dicho que quieren comer ese día. Hay más síntomas. Culpabilizar a otros, como te estaba diciendo, no asumir las responsabilidades. Y luego también la poca capacidad de sacrificio, de disciplina o de autocontrol. Tú a un niño dile, niño, ponte a estudiar, ¿y qué es lo que te va a decir? Ay, sí, mamá, y además lo voy a hacer antes que no. Lo que siempre te va a decir, no, yo lo que pienso un niño, no jugar, en divertirse. Y lo otro, las obligaciones, si se puede hackear, mejor. Y si te puede engañar, te va a engañar. Pero en el fondo ese niño se está autoengañando. Niño, ¿he estudiado ya? Y dice, sí, mamá, papá, ya lo he estudiado todo. Mentira, no lo he estudiado. Pero por tal de no escuchar. Tercer punto, ¿cuáles son los factores que te pueden ayudar a madurar? Lo primero es que tú tengas el deseo de madurar. Porque si quieres seguir siendo un niño toda la vida, vas a seguir siendo un niño toda la vida. La segunda cosa, si tú tienes el deseo de madurar, la segunda cosa sería reconocer qué rasgos hay todavía en ti de infantilidad. ¿Qué son esas cosas que ya no deberías de estar haciendo, diciendo o pensando que son cosas de niños que Pablo dijo que ya las habías dejado atrás para hacer cosas de adultos? Si tú no sientes esa necesidad y no eres capaz de ser honrado contigo mismo hasta el punto de decir, yo necesito mejorar esto, esta costumbre la tengo que dejar. Hay un sketch muy gracioso que seguro que a lo mejor lo habéis visto, de José Mota, ¿no? Ese que ya con 30 y tantos años y el padre se levanta por la mañana para traerle no sé qué, la madre para hacerle la cama, no sé qué, la comida, y el tío ahí tumbado en la cama, se levanta a las 12, tal, y luego dice esa famosa frase que quizá te suene y dice, no te digo que me lo supere, sino igualamelo. ¿A eso es lo que tú aspiras? ¿A ser poco menos que un inútil? No estoy utilizando el insulto. Una persona que no es útil para nada ni para nadie. Un inútil, ¿a eso aspiras tú? ¿A que sean los demás los que estén siempre resolviéndote los problemas? Pues créeme que la iglesia no debe de ser así. Porque estamos llamados a ser adultos. Estamos llamados a madurar. Si no somos conscientes de que tenemos que emprender ese camino, entonces nunca darás el primer paso. Y en ese camino, fíjate, te voy a decir solamente tres cosas que van a influir. Pero son tres cosas que no voy a desarrollar hoy porque me llevaría otra media hora más
Y otra cosa de la que hay que hacer cuando se predica es ser respetuoso con el tiempo. Y por una cuestión de pedagogía, porque una persona no puede mantener la atención más de 30 a 35 minutos. A partir de ahí ya empieza a no escuchar. Entonces yo prefiero que estos 3 puntos los desarrollemos nosotros otro día. El primer punto es el conocimiento. Pero vamos a llamarle como la Biblia lo llama, la sabiduría de Dios. Porque estamos enfocándonos más bien en una cuestión espiritual, ¿verdad? Los pensamientos de los hombres, o la cultura de los hombres, la sabiduría de los hombres no te hacen ser sabio espiritualmente. Y lo primero que puede cambiar tu vida es la sabiduría de Dios. Lo segundo que puede cambiar tu vida es la disciplina. El hecho del esfuerzo, de ponerte retos cada vez mayores, de que tú seas capaz de dedicar tiempo a las cosas que realmente importan. Si tú me dices que durante el día le has dedicado a la televisión, ya sea Netflix o cualquier otra cosa, 3 horas al día, y le has dedicado solamente 5 minutos a leer, ya no te digo a leer la Biblia, que eso debería estar ya más que por hecho y por supuesto, porque eso sería el rudimento. Vamos, si a esta altura todavía te tengo que decir que tienes que leer la Biblia porque eres bebé recién nacido con el cordón umbilical incorporado. Ya no te digo la Biblia, sino leer un libro. Leer un libro que te aporte cosas, donde tú veas la experiencia de otras personas, donde tú te informes de las cosas que tú necesitas tener en cuenta para, por ejemplo, tomar decisiones, ya sea en tu vida personal, ya sea en tus relaciones personales, ya sea en los negocios, ya sea en las cosas. La Biblia te va a enseñar muchas cosas, pero hay otras muchas cosas que te pueden ayudar a madurar, a enriquecer tu alma, porque no solamente somos cuerpo, somos alma, y tu alma necesita ser cultivada, necesita ser cuidada. Deja de darle doritos, deja de alimentarte solo de basura, de comida basura. Y en tercer lugar sería tener claro qué proyecto de vida es el que tú quieres aceptar como reto. ¿Cuál es la meta a la que tú quieres llegar? Me da igual ahora mismo si biológicamente tienes 20 o si ya estás en los 60. Me da igual. Todavía tú no has completado la carrera, todavía no has completado lo que tienes que ser. Y recuerda que estamos llamados a alcanzar la meta y estamos llamados a alcanzar la plenitud de Cristo. Todavía hay cosas por hacer. Y si tú no tienes un proyecto de vida, no tienes claro cuáles son los pasos que tienes que ir dando para alcanzar esa meta, entonces estarás como un niño en la feria, dando vueltas y entreteniéndose con los globos, con los fuegos artificiales, con las bolitas de algodón dulce. Vamos a divertirnos, ¿no? Pues en esas 3 cosas deberíamos de nosotros basar ese proceso de maduración al cual estamos llamados. Piensa en nuestro hermano, dedícale un poco de tiempo durante esta semana. Intenta analizar si hay signos de infantilismo en tu vida, si todavía sigues arrastrando cosas que son propias, tanto en la forma de hablar, en la forma de pensar o en la forma de razonar, si son cosas que son de niños que deberías haber dejado. Y luego reconoce los problemas que tú tienes. Y luego
ponte mano a la obra. O dicho también mejor, con la frase con la que quiero acabar. En vez de ponerte tú manos a la obra, que sí, tienes que poner tu voluntad, ponte las manos del Espíritu Santo. Porque Él va a ser el que te va a guiar todo eso. Luego, si Dios lo quiere, en otra ocasión, yo te hablaré de estos puntos que dejamos para otro día. La sabiduría, la disciplina y un proyecto de vida. Que el Señor nos dé sabiduría.